Bueno, buenos días, bienvenidos a las jornadas de Puertas Abiertas. Yo soy Isabel Odriozola, la coordinadora del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y os voy a hacer una descripción del grado. Si queréis, vosotros podéis ir dejando las preguntas en el chat y luego cuando acabe con la presentación resolveremos vuestras dudas. Está conmigo, bueno, está también conectada Irene Teixidó, fue estudiante el año pasado y se graduó en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Hola, Irene. Hola, Y María. ella os dará una visión del grado desde su punto de vista, ¿vale? También quizá alguna pregunta más práctica también podéis hacerle, es decir, ella pues, me ayudará a contestar. ¿Vale? Hola, Irene. Luego ya al final, si acaso cuando sea la sesión de preguntas, pues vamos contestando entre las dos. Perfecto. Pues os voy a hablar un poco del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. El grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos es el único a nivel estatal que se centra solamente en alimentos, lo que engloba todas las etapas de los alimentos, desde la producción de la materia prima, sea al campo, sea granja, hasta que estos alimentos llegan a los supermercados, a nuestra mesa, vamos a decir. ¿Cuál es el objetivo del grado? Pues el objetivo del grado es formar profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito de las empresas alimentarias, principalmente en actividades relacionadas con los procesos de fabricación, con la gestión de la producción, con el control de calidad, análisis e inspección, control de alimentos y de industria, y también con la investigación y el desarrollo de nuevos productos, un punto que es bastante en auge o que se están centrando sus actividades muchas industrias alimentarias. Cuando finalicéis el grado, una vez tengáis el título y ya hayáis acabado el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, seréis capaces de contestar preguntas como ¿cómo se producen las materias primas? ¿Cómo se producen o cómo las debo producir para obtener una calidad adecuada, concreta? ¿Qué nutrientes tienen los alimentos? ¿Cuáles son los principales nutrientes que se encuentran en cada uno de los alimentos? ¿Qué microorganismos participan en el deterioro de los distintos alimentos? También, ¿cómo seleccionar las mejores materias primas para realizar un tipo de producto? En función del alimento que quiero elaborar, serán más adecuadas unas materias primas u otras. Por tanto, en el grado también aprenderéis a seleccionar cuáles son las mejores para la producción del alimento que queréis realizar. ¿Cómo se elaboran en general los alimentos? Veréis, realmente en el grado se ven un amplio grupo, ¿no? Veis desde productos vegetales, animales y otros. ¿Qué equipos necesito para la fabricación? ¿Cuáles son los más adecuados? ¿Cómo funcionan? ¿Qué ventajas tienen unos respecto a los otros? ¿Qué función tiene cada ingrediente o aditivo en la fabricación? Muchas veces se utilizan determinados ingredientes para obtener un producto determinado. Por tanto, lo que conoceréis es qué función tiene cada uno. ¿Por qué se usan? ¿Por qué se añaden? También, ¿qué cambios físico-químicos se producen durante la elaboración? Yo utilizo una materia prima para la fabricación de un determinado producto, pero esta materia prima se transforma. Veréis qué tipo de transformaciones se producen. ¿Cómo se debe trabajar para que un alimento elaborado, sea inocuo, es decir, no me haga daño a la salud ni la del consumidor, ¿no? ¿Cómo se debe trabajar en la industria? ¿Qué planes, qué higiene se debe llevar? ¿Qué planes de higiene?
¿Este alimento es adecuado para el consumo? Ya veréis que para que un alimento sea adecuado para el consumo no solo tiene que ser inocuo, es decir, no tener microorganismos, sino también tener unas propiedades físico-químicas concretas. ¿Cómo se interpretan las etiquetas? También aprenderéis cómo se interpretan, incluso cómo se hacen, qué información deben tener, cómo se elaboran, cómo se hacen los cálculos. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, alimentos más saludables? ¿Qué ingredientes puedo usar? Bueno, también aprenderéis qué nutrientes son los menos saludables y esto es lo que os digo, cómo hacerlos o cómo puedo sustituir estos nutrientes por nutrientes más saludables. ¿Y cómo puedo mejorar la conservación de alimentos? ¿Qué tipos de métodos existen? ¿Qué efecto tienen en los alimentos? Por tanto, cuando acabéis, pues podréis contestar todas estas preguntas que muchas veces incluso algunos de vosotros a lo mejor os hacéis a diario, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar este grado en la UDL? Pues en la UDL podemos decir que la Universidad de Lleida es líder en investigación dentro de esta área. El 80% de los profesores que vais a tener en el grado son doctores y pertenecen a grupos de investigación de prestigio en el área de tecnología de alimentos. Además, la industria alimentaria ya sabéis que es el primer sector industrial a nivel estatal y a nivel catalán y está situado, Lleida, tenemos la suerte de estar situados en un entorno ideal para el desarrollo de esta actividad. Ya sabéis que en Lleida se produce, digo Lleida, pero estoy diciendo la ciudad, no tanto la ciudad, sino la zona de los alrededores, se producen muchas frutas, carne. Además tenemos en nuestro entorno muchas industrias transformadoras de estas materias primas. Esto hace que nuestros alumnos puedan dentro de las asignaturas visitar estas industrias y ver in situ todo lo que están estudiando en las diferentes asignaturas. Además, nos diferencia de otras universidades donde se imparte este grado. Aquí en la Universidad de Lleida el grado tiene una orientación muy reforzada a las tecnologías y a los procesos en las industrias alimentarias. Es decir, nosotros disponemos de una planta piloto, entonces todas las asignaturas, o muchas de ellas, tienen una parte práctica y nuestros alumnos realizan prácticas elaborando alimentos a una escala más parecida a lo que se pueden encontrar en una industria alimentaria. Veis aquí unas fotos de la planta piloto y de algunos alumnos realizando prácticas. ¿Qué más? Tenemos la suerte que la Universidad de Lleida es una universidad pequeña, vamos a decir, y hay mucho contacto alumno-profesor. Nuestros grupos suelen ser reducidos entre 30 a 40 alumnos por clase. Eso hace que los profesores os conozcamos por el nombre y sepamos quién sois cada uno, cada una. También es una cosa importante, se realizan prácticas en empresa obligatorias, es decir, tenemos una asignatura que es prácticas en empresa y todos los alumnos la deben realizar. Además, la tasa de ocupación de los graduados en Ciencia y Tecnología de Alimentos, según los datos que tengo, es del 86%, es decir, en general suelen encontrar trabajo los graduados en Ciencia y Tecnología de Alimentos y en menos de 3 meses encuentran el primer trabajo. Aquí tenéis el plan de estudios se estructura en 192 créditos de asignaturas obligatorias y 24 créditos de optativas. Todas estas asignaturas, principalmente las obligatorias, se dividen en 6 módulos.
Está el módulo Ciencias Básicas, que es el módulo que se realiza en los primeros cursos, donde se incluyen asignaturas como matemáticas, física, química. Después está el módulo de Ciencia de los Alimentos, en el que se incluye, por ejemplo, asignaturas relacionadas con el análisis físico-químico de los alimentos y también con las transformaciones que se producen en los alimentos durante el almacenamiento, durante la elaboración del producto. También está el módulo de nutrición y salud, también existe este módulo donde aprenderéis pues, cuáles son las necesidades nutricionales de los diferentes grupos de población, además de qué nutrientes son los más importantes en cada uno de los alimentos. Después tenemos el módulo de tecnología de alimentos, que se centra en elaboración de alimentos, sea vegetales, grasas, aceites y grasas, leche, carne, vinos y otros. Es decir, tenemos, durante la carrera os centraréis en las diferentes industrias, tanto en la elaboración como en los equipos y procesos. ¿Qué equipos se utilizan y qué procesos, ¿no? Y cómo estos procesos afectan a la calidad del producto. Pues está el módulo 5, que es el módulo de seguridad de alimentos, en el que se incluyen asignaturas de microbiología, parasitología, higiene en las industrias, qué métodos de análisis microbiológico se pueden aplicar a los diferentes alimentos. Y el último módulo, que es el módulo de gestión y calidad, incluye asignaturas relacionadas con la comercialización, la economía, con la gestión de calidad. Tal como os he comentado anteriormente, todas las asignaturas tienen una parte teórica, pero esta parte teórica representa aproximadamente un 70% de la asignatura, un 60-70%. El resto de la asignatura consiste en prácticas y estas prácticas pueden ser prácticas de laboratorio, prácticas de planta piloto, que os he enseñado la planta piloto, también prácticas de informática, o también pueden incluir salidas a industrias. Ya os he dicho que tenemos la suerte de tener muchas industrias transformadoras muy cerca y eso permite que podamos, dentro de las asignaturas, realizar visitas. Además de las asignaturas obligatorias y optativas, tenéis una asignatura que es la materia transversal, que lo que podéis hacer es una optativa en vez de hacer esta materia transversal, pero si alguna de vosotras no sé, realiza algún tipo de deporte o está interesada en hacer cursos más transversales, como buscar trabajo o participar en la maratón de TV3, pues todas estas cosas, todos estos cursos también se pueden realizar y estarían incluidos como oferta de materia transversal. Además de las asignaturas obligatorias y optativas y materia transversal, ya os he comentado que es obligatorio en todos los grados de la UDL y también en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, realizar prácticas externas, ¿vale? Y a partir de estas prácticas externas realizaréis un trabajo final de grado. ¿Qué nos permiten las prácticas externas? Nos permiten conocer entidades. Muchos de vosotros estáis estudiando el grado y no sabéis que tenéis cerca empresas del sector, no las conocéis. Pues os permiten conocerlas, os permite adquirir competencias y aplicar todos los conocimientos que habéis adquirido durante el grado. Además, muchos de nuestros alumnos, una vez han hecho sus prácticas, se quedan en esas empresas y empiezan a trabajar, ¿no? Por tanto, os facilita la incorporación al mundo laboral. A partir de esas prácticas realizaréis un trabajo final de grado
que es bueno, tendréis que hacer un documento escrito sobre un tema que estará relacionado con las prácticas. Comentaros también que tenéis la opción de estudiar en el extranjero, de realizar tanto asignaturas teóricas como las prácticas y el trabajo final de grado en cualquier país, vamos a decir, del mundo, ¿vale? Tenemos acuerdos con muchas universidades europeas, pero también muchas en Sudamérica y Asia. Últimamente muchos de nuestros alumnos se están yendo a Asia. Es verdad que este último año, con la situación actual, no ha habido mucha movilidad, pero antes del COVID, muchos de nuestros estudiantes se iban o se fueron a realizar asignaturas y prácticas al extranjero. Comentaros que justo para el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos tenemos un doble grado con la Universidad de Facens, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es ir a Brasil. Ahora quizá no es el mejor momento, pero que sepáis que tenéis la opción de ir a Brasil, a la Universidad de Facens, y allí, si superas un mínimo de 40 ECTS, consigues obtener el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Lérida y por la Universidad de Facens. Esto normalmente en el cuarto curso. Toda la información que os estoy dando la podéis encontrar en la web de la titulación. ¿Veis aquí? Aquí si alguien se lo quiere apuntar, tenéis la web de la titulación y podéis encontrar la información tanto bueno, vosotros si seréis futuros estudiantes o si a alguien le interesa el plan de estudios, aparte de qué asignaturas se incluye, qué se explica, qué contenido tiene cada una de las asignaturas. Aquí tenéis toda la información que podéis buscar y consultar, ¿no? Bueno, así un poco por encima comentaros que para el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, no sé, bueno, en cuanto a las plazas, normalmente este grado tiene 40 plazas y normalmente el año pasado, por ejemplo, entraron 37, el anterior 40, es decir, es un grado que a veces se llena, a veces... pero bueno, en general cumple bastante las plazas, ¿no? Unos 40 alumnos solemos tener. Comentaros que la tasa de rendimiento, es decir, nos daría una idea de si nuestros alumnos aprueban las asignaturas o no las aprueban. Es del 80%, por tanto es un porcentaje alto, ¿vale? En cuanto al rendimiento de los estudiantes. Aquí tenéis una foto aérea del campus. La verdad es que es una pena que no podáis venir a conocerlo, pero bueno, veis que estamos ya sabéis, estamos un poco a las afueras de la ciudad, pero poco a poco nos vamos integrando en ella, ¿no? Veis aquí en rojo sería la delimitación del campus. Aquí está el edificio 2, el edificio es el edificio en el que realmente tenéis, los que estudiáis el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, realizáis vuestras clases, también las prácticas de laboratorio, prácticas de planta piloto. Enfrente está la biblioteca. Y en esta zona de aquí están lo que serían los servicios comunes, el bar, la fotocopiadora, etcétera. ¿Qué salidas profesionales tenéis los graduados en Ciencia y Tecnología de Alimentos? Bueno, estarían muy relacionados con las competencias adquiridas durante el grado, ¿no? La mayoría de nuestros estudiantes acaban trabajando en las industrias alimentarias de la zona.
en el departamento de producción, en gestión, control de calidad, en el desarrollo de nuevos alimentos, muy de moda actualmente, en el departamento de marketing, pero no solo en la industria alimentaria podéis trabajar una vez obtengáis el grado, sino que también se pueden trabajar en industrias auxiliares, como pueden ser industrias maquinaria, de envases, aditivos, ¿vale? Es todo lo relacionado con los alimentos, no solo elaborando alimentos. Además, también hay bastantes estudiantes que lo que acaban realizando o trabajando en laboratorios de análisis de alimentos, sean públicos o privados, realizando análisis físico-químicos, microbiológicos o incluso sensoriales. También podéis trabajar en consultorías, en todo lo relacionado con el asesoramiento bueno, que implica a los alimentos, ¿no? Sea en gestión de calidad, sea ayudando a interpretar legislación relacionada con los alimentos o incluso etiquetado. Además, cada vez más la administración pública demanda graduados en ciencia y tecnología de alimentos para plazas relacionadas con actividades que serían actividades de inspección de alimentos, de inspección de la calidad y de la seguridad alimentaria. Algunos de nuestros alumnos también se decantan por la educación, acaban siendo pues, profesores en institutos, o también a la investigación. Tenemos centros de investigación bastante cerca, ¿no? En Gardeny tenemos el IRTA, después aquí mismo en nuestro campus, en el campus ETSEA, está el Centro de Investigación en Agrotecnología. También es una salida profesional. Bueno, comentaros que nuestros estudiantes, además de venir a clases teóricas, hacer prácticas y visitas, también se realizan otro tipo de actividades. Esto igual Irene os lo explicará mejor que yo, pero bueno, que sepáis pues, que se organizan pues, actividades pues, musicales, gastronómicas y sí, culturales en el campus. Aquí tenéis unas fotos del Agrónomo de Ferro, que es una fiesta que cada año se lleva a cabo para mayo y para San Isidro. Y bueno, aquí tenéis algunas fotos, ya veis, es una gincama, bueno, ya lo veis, aquí donde hay barro y los alumnos se lo pasan, la verdad, muy bien. Y para cualquier otra información que necesitéis, ahora si queréis podéis hacer preguntas, pero me podéis escribir, aquí tenéis mi correo y os contestaré todas las dudas que tengáis. Y cualquier cosa también podéis escribir aquí a ETSEA Secretaría, o si hay preguntas más relacionadas con no sé dónde alojarme, pisos, podéis también escribir al Servei d'Informació i Atenció Universitària. Aquí tenéis los correos y cualquier duda que tengáis podéis consultarnos. Bueno, Irene, ¿quieres hacer alguna aclaración respecto a la Irene? Hola, hola. Sí, bueno, quería comentar también que, bueno, que es un aspecto que no se trata mucho en este tipo de jornadas, pero que es importante, y es el aspecto de que Lleida pues, es una ciudad muy universitaria, que todo y ser pequeña hay mucho ambiente. También es verdad que los alquileres son mucho más baratos que otras ciudades como Barcelona o Girona, por ejemplo. Eso también hace pues, que cuando tú eres estudiante no tienes tanto dinero y puedes aprovechar el que tienes para hacer otras cosas que no sea para el alquiler. Con lo que también esto incita a salir más y bueno, también comentar pues el renombre de las fiestas de ETSEA. Como has comentado, Agrónomos de Ferro es una fiesta
que es conocida en, en toda la provincia y que viene gente de todos los lados y que, bueno, este año no se va a poder hacer, pero esperemos que el año que viene sí y la podamos disfrutar. Y nada, más que nada, pues remarcar también, bueno, por mi experiencia, la personalización que tiene el grado, a nivel de que no eres un número como podría ser en otras universidades, sino que es todo muy personalizado, los profesores se preocupan por ti, siempre intentan interactuar al máximo contigo y eso pues al final se agradece y también es más fácil que se te abran puertas, ya sea industrias o en la misma universidad y eso también es de agradecer. Y por mi parte ya está. Si tienen alguna pregunta. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta concreta que no hayamos comentado durante la charla o que nos hayamos quizá olvidado de comentar alguna cosa que os parezca interesante? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Ha quedado todo súper claro? A ver, el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos es un grado que tiene mucha salida profesional. Por donde estamos situados, ya os lo he explicado, pero por donde estamos situados, pues tenemos muchas industrias alrededor y también tenemos mucha relación con esas industrias. La universidad está muy ligada a estas industrias, por tanto, pues bueno, siempre nos llegan, las industrias nos piden alumnos, conocéis a alguien que pueda incorporarse, es decir, que no, no es un grado que tiene bastante salida profesional. Sí, hay una pregunta sobre el tema de las convalidaciones, ¿cómo se puede solicitar? El tema de las convalidaciones es, no sé si te estás refiriendo, vienes de un grado formativo de grado superior, o qué tipo de convalidaciones, porque sí, vale, sí, las convalidaciones, está Cristina creo conectada, pero que es la CAP de Estudis, pero en principio tú primero, bueno, pues solicitas entrar en el grado y una vez te han admitido, yo creo que las convalidaciones son casi automáticas. Tú indicas que has estudiado el ciclo formativo concreto y ya en secretaría ellos ya conocen cuáles son las asignaturas concretas que te pueden convalidar. Me refiero que no es... Esto se realiza en secretaría, pero creo que es una cosa, Fátima, como muy fácil y que solo presentando el ciclo ellos ya saben qué asignaturas tienen que convalidar. Pensar que este año el actual, este curso, tenemos, pues no sé si un 40% de nuestros estudiantes del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos vienen de ciclos formativos. Por tanto, ya lo tienen muy controlado en secretaría cómo hacer este tipo de convalidaciones. No sé, Fátima, si te he contestado la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Pues no. Bueno, si alguien, de verdad, si alguien tiene alguna pregunta concreta, más personal, que quiere hacerme, podéis escribir, tenéis aquí, todo el rato os he dejado el correo, ¿vale? gcta@udl.cat. Me podéis hacer vuestras preguntas a través de, bueno, me enviáis un correo. También bueno, en la Hola, web Carla, sí. hola, perdón. En la web de Sí. Puertas Abiertas de la UDL tenéis abajo a la derecha una burbujita de chat que los alumnos estaremos conectados hasta hoy a las 7, que si queréis hacer preguntas ya no tanto del grado en sí, sino del campus o de quiero vivir en una residencia, ¿cuál me recomiendas si vengo a Lleida? Pues podéis hablar con nosotros a través de esa herramienta, tanto hoy como el día 15 del mes que viene, que hay otra vez puertas abiertas. Vale.
Pues bueno, si no hay dudas, pues cerraremos, daremos por finalizada la jornada o la sesión. La jornada no, sino la sesión de CTA y bueno, pues a ver si nos vemos en septiembre. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Irene, por participar. De res, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Gracias. Adeu.